programa de hoy, en Siria entierran a los 25 muertos por un atentado terrorista durante la misa el domingo de Corpus Christi. Tras el atentado a católicos en Siria, el Papa León destaca la profunda fragilidad que aún hay en el país, luego de años de guerra. Sobre el panorama de conflictos en Medio Oriente, pide anteponer la diplomacia y la paz ante la prepotencia y la venganza. En Irán, seguidores del gobierno rechazan el cese al fuego, mientras en Israel la gente se siente aliviada por el fin de los bombardeos. Ante el fin de la guerra entre Israel e Irán, los palestinos se preguntan cuándo terminarán los bombardeos en Gaza. Yo tuve la suerte que Jorge me dio de la primera comunión y del sacramento de la confirmación. EWTN Noticias conoció en Argentina al sobrino del Papa Francisco, quien compartió las enseñanzas y recuerdos con el querido y difunto Santo Padre. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde el Vaticano con el Papa León XIV muy compenetrado con el sufrimiento de la gente por atentados y guerras. Así se expresó esta mañana durante su audiencia general, un importante evento semanal cada miércoles en el que se encuentra con visitantes de todo el mundo, a quienes les dirige una sencilla catequesis. Nuestra corresponsal Paola Arriaza informa. El Papa León XIV hizo un llamado de paz durante su audiencia general y condenó el ataque suicida en la iglesia de Mar Elías de Damasco, atribuido a un supuesto miembro del grupo terrorista Estado Islámico. Este 23 de junio, el Ministerio de Salud sirio elevó la cifra de muertos a 25 personas y más de 60 heridos. El domingo pasado se perpetró un vil atentado terrorista contra la comunidad greco-ortodoxa de la iglesia de Mar Elías en Damasco. Encomendamos a las víctimas a la misericordia de Dios y elevamos nuestras oraciones por los heridos y sus familiares. Estas palabras hacen eco del mensaje del telegrama firmado y publicado el martes 24 de junio por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, en el que el pontífice expresó su sincera solidaridad con los afectados por la tragedia. El Santo Padre continuó su audiencia general con un mensaje dirigido a una zona en la que el conflicto ha acaparado los titulares de la prensa internacional en los últimos días. A los cristianos de Oriente Medio les digo, estoy cerca de ustedes. Toda la iglesia está cerca de ustedes. Este trágico acontecimiento pone de manifiesto la profunda fragilidad que aún caracteriza a Siria tras años de conflictos e inestabilidad. El Papa explicó que es fundamental que la comunidad internacional incremente su apoyo a Siria, que continúe ofreciendo sustento a través de gestos de solidaridad, que renueve su empeño por la paz y la reconciliación. Seguimos con esperanza los acontecimientos en Irán, Israel y Palestina. Las palabras del profeta Isaías resuenan más urgentes que nunca. Ninguna nación levantará la espada contra otra nación, ni aprenderán más el arte de la guerra. Non impareranno più l'arte della guerra. Tras una ovación de los peregrinos provenientes de distintas partes del mundo, el pontífice aseguró que si se escucha esta voz, se curarán las heridas provocadas por las sangrientas acciones de los recientes días. Rechacemos toda lógica de prepotencia y venganza y elijamos con determinación el camino del diálogo, la diplomacia y la paz. Después de pronunciar su saludo a los peregrinos en lengua italiana, el Papa León envió su saludo a los recién casados, que se encontraban en las primeras filas del público. El pontífice les invitó a que este momento de sus vidas sea un periodo para fortalecer su unión y profundizar en su misión dentro de la Iglesia y de la sociedad. En Roma, Paola Arriaza, EWTN Noticias. Veamos en Siria cómo se desarrolló el funeral de los muertos en el atentado del domingo último durante la Santa Misa. Este martes en Damasco enterraron a las víctimas del atentado suicida perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico en una iglesia ortodoxa el pasado domingo, que dejó 25 muertos y más de 60 heridos. En medio de la multitud de dolientes, Dima Bashara lamenta la pérdida de 8 de sus familiares que asistían a la misa en la solemnidad del Corpus Christi, el domingo último en Siria.
Ni siquiera sé qué decir. Ahora estamos en el entierro. ¿Cómo vamos a consolarnos unos a otros? Somos de la familia Beshara. 8 de nosotros han muerto. ¿Cuál fue su culpa? ¿Que entraran en la casa de Dios para rezar? Entonces, ¿debo tener miedo cada domingo cuando voy a la iglesia a rezar? ¿Tendríamos que pensar que podríamos morir? Nos sacrificaríamos por Cristo, pero no puedo permitir que mi hijo muera antes que yo, o mi hermano, o mi madre. Este ataque de los terroristas del Estado Islámico es el primero en Siria después de años y el primero desde el derrocamiento de Bashar al-Assad en diciembre. Además, se produce cuando Damasco, bajo un gobierno islamista de facto, intenta ganarse el apoyo de las minorías. El gobierno sirio dijo que se había capturado a un segundo terrorista que iba a atacar a un santuario chiita. Además, las fuerzas de seguridad informaron que también frustraron una tercera operación en la que un atacante en motocicleta atentaría contra una reunión multitudinaria en la capital siria. El Papa León destacó esta mañana la fragilidad profunda en que aún viven en Siria luego de años de guerra. Escuchemos un vocero de las Naciones Unidas para los refugiados sobre la situación en el país. 2 million people now. Cerca de 1,5 millones de sirios han regresado a sus hogares. 600,000 son sirios que estuvieron refugiados en Líbano, Jordania, Turquía, entre otros. ¿Cómo podemos garantizar que el retorno de los desplazados o refugiados sirios sea sostenible? Que no se muden de nuevo por falta de vivienda, trabajo o electricidad. Lo que se necesita para que la gente regrese es electricidad, pero también escuelas, centros de salud y seguridad. Todo esto forma parte de la reconstrucción de Siria. Se necesita financiamiento con mayor rapidez y más recursos. Estados Unidos suspendió toda la ayuda exterior, lo que nos afectó mucho. Al igual que a otros países y otros donantes europeos, también están reduciendo la ayuda exterior. Este es el mensaje. Reducen el apoyo en un momento de tantas crisis. Ahora que hay una nueva guerra en la región, ¿por qué están recortando? Y les digo a los europeos en particular, tengan cuidado. Recuerden que en 2015 y 2016 recortaron la ayuda alimentaria a los refugiados sirios en Líbano y Jordania. Los sirios se desplazaron hacia Europa. Sabemos que algunos iraníes se han ido a países vecinos como Azerbaiyán o Armenia, pero tenemos muy poca información. Por otro lado, Israel e Irán vienen cumpliendo el cese al fuego acordado este martes, luego de ataques mutuos iniciados por Israel ante una supuesta amenaza nuclear. Desde Teherán, la capital de Irán, el arzobispo Dominic Matthew dijo que en los días de guerra la oración al Señor los ayudaba a no sucumbir a las seducciones del mal y a reconocer que el Señor está presente siempre, aunque no lo parezca. En Nation News, el purpurado relató que en Teherán lo primero que hacían al levantarse era subir a la azotea para observar las columnas de humo de los lugares bombardeados. Haciendo alusión al Corpus Christi, dijo que exponer el cuerpo eucarístico bajo el estruendo de los disparos restableció el silencio en la mente y manifestaba, aunque el mar está agitado, que Jesús está a bordo y calma la tormenta. Veamos las reacciones en Irán e Israel con el cese al fuego. En Teherán, manifestantes a favor del gobierno así opinan sobre el alto el fuego. Los iraníes tenemos una historia magnífica. No nos doblegamos ante los opresores. Nos opondremos a ellos hasta nuestro último aliento. Los manifestantes progubernamentales no ven con buenos ojos la tregua y alientan a que el gobierno iraní continúe con su programa nuclear. No aceptamos el alto el fuego impuesto ni la paz impuesta. Este alto el fuego hará que el enemigo se haga más fuerte. No aprobamos el alto el fuego en absoluto. Seguiremos luchando hasta que seamos martirizados o hasta que ganemos. Si Dios quiere, Irán acabará teniendo una bomba nuclear. Mientras en Israel, en el aeropuerto de Tel Aviv, muchos se muestran aliviados por el cese de los bombardeos y la reapertura del espacio aéreo, que les permite volver a ver a sus seres queridos. Mi esposo e hijos en Estados Unidos esperan que vuelva a casa. Llevo aquí casi un mes. Mi plan era, llegué y se suponía que los niños se reunirían conmigo una semana después. Sus boletos se cancelaron y luego cancelaron mi boleto y realmente intentamos trabajar para volver. Pensamos que tal vez en barco desde Haifa, todo tipo de formas. Entonces, cuando dijeron que los cielos estaban abiertos y que había vuelos, nos pusimos manos a la obra y encontramos un boleto para hoy a Europa, de camino a casa, con la familia.
Estoy muy contenta con el alto el fuego y que las sirenas hayan parado. Hemos estado entrando y saliendo de los refugios antiaéreos durante días y estoy feliz de que haya terminado, gracias a Dios. Debería haber paz en Israel. El último domingo, el Papa León XIV dijo que hoy más que nunca la humanidad grita e invoca la paz. Al otro lado del Medio Oriente, en Gaza, siguen los muertos por la ofensiva israelí para exterminar a los terroristas de Hamas, que aún mantienen cautivos a rehenes para presionar por la desocupación de territorios y liberación de presos palestinos. En las últimas horas, al menos 44 palestinos murieron por bombardeos israelíes mientras buscaban alimentos al sur y el oeste de Gaza. Cientos resultaron heridos, reporta Associated Press, según fuentes médicas. Los gazatíes se preguntan por qué esa guerra no tiene cuándo acabar. Veamos. La guerra solo duró 12 días y estalló debido a la premisa de las armas nucleares en Irán y a todas esas historias sobre si existen o no. Solo 12 días y todo terminó. Mientras tanto, llevamos 2 años sufriendo. Sufrimos por todo. Los horrores que hemos visto, la destrucción, los muertos y los heridos. Y hasta ahora la guerra no termina. Queremos preguntarle al mundo entero, ¿qué quieren todavía de nosotros aquí? No quedan casas, árboles, rocas ni personas. Todo quedó destruido. Mi casa desapareció. Vivo en una tienda de campaña y ahora mi tienda también ha desaparecido. Irán e Israel no habían pasado ni 2 semanas antes de que terminara su guerra. Aquí llevamos 2 años muriendo. Queremos preguntarle al mundo entero, ¿qué quieren todavía de nosotros aquí? No quedan casas, árboles, rocas ni personas. Todo quedó destruido. EWTN Noticias viajó a Argentina para recorrer los pasos de Jorge Mario Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Descubrimos las personas, los lugares y los momentos que formaron al hombre que se convertiría en el Papa Francisco. Hablamos con amigos, vecinos del barrio donde creció y familiares. Con ello les traemos el último de una serie de reportajes que dieron las primeras pinceladas al retrato del difunto Papa, quien dejó una huella muy profunda en millones de fieles. Nuestra corresponsal Paola Arriaza nos presenta a José Ignacio Bergoglio, sobrino del Papa Francisco. Mientras anochece en Buenos Aires, en uno de los suburbios de la ciudad, los niños juegan en un típico carrusel. El órgano musical mecánico en el corazón de estos viejos carruseles se utilizaba para practicar el tango años atrás. Una música y un baile por los que el joven Bergoglio tenía una gran afición. Y en una cafetería con vistas a esta plaza, me encuentro con José Ignacio Bergoglio, sobrino del Papa Francisco, quien recuerda su sentido del humor. Yo tuve la suerte que Jorge me dio de la primera comunión y del sacramento de la confirmación. Y cuando nos da la primera confirmación se acostumbra un golpe en la cara suave de la mano. A todos mis compañeros les iba dando despacio hasta que llegué yo y me dio un sopapo interesante. Y también eso, ¿no? Vuelvo a algo de recién. Esa virtud de poder transformar algo serio también en algo que se disfruta, ¿no? En las herramientas comunicativas con las distintas personas. José Ignacio a menudo acudía a su tío en busca de orientación. Yo particularmente crecí sin un papá y las dos figuras que he visto siempre como, no es como reemplazo, pero cumpliendo una función de un adulto hombre que aconseja, que reta, son precisamente mi tío Alberto y Jorge puntualmente, y ha sido muy importante para mi mamá. Me acuerdo con mamá solía tener la costumbre de llamar todos los fines de semana a casa, costumbre que incluso ya convertido en el Santo Padre Francisco siguió manteniendo siempre que sus compromisos se lo permitieran. Para su familia, esa costumbre de cuidarse y animarse mutuamente, explicó José, es lo que también ayudó a Jorge Mario Bergoglio a profundizar en su fe y descubrir su vocación sacerdotal, con el apoyo de su abuela. La abuela Rosa es quien le ha marcado a Jorge un poco este camino, que le ha inculcado mucho la lectura de
de textos religiosos, y fue quien más lo apoyó cuando tomó la decisión de estudiar el sacerdocio, ¿no? Y fue también quien ayudó a calmar el dolor de la abuela Regina, de mi abuela Regina, la mamá de Jorge, mi mamá, y mis tíos, cuando Jorge decidía dar ese paso que era dejar la casa. José Ignacio Bergoglio vio en directo por televisión La Fumata Blanca de 2013. Asombrado, escuchó cómo se pronunciaba el nombre de su tío, el recién electo Papa Francisco. Yo estaba parado frente al televisor, fue las revoluciones a 1000, y me acuerdo que caí de rodillas al piso y empecé a llorar. Y lo primero que me salió fue llamar por teléfono a mi mamá y decirle, ya voy para allá. El teléfono de casa, el celular de mi mamá, el mío, y esperar que se calle el mundo por un minuto para poder asimilar en familia lo que estábamos viviendo. Que era, obviamente, como te vengo diciendo, el desprenderse, el despojarse de Jorge, saber qué va a ser ahora el Jorge de todos, y que es hermoso que sea el Jorge de todos. En Buenos Aires, Paola Riaza, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver. Yo tuve la suerte que Jorge me dio de la primera comunión y del sacramento de la confirmación. EWTN Noticias conoció en Argentina al sobrino del Papa Francisco, quien compartió las enseñanzas y recuerdos con el querido y difunto Santo Padre. Además, la vida de Santa Josefina Vaquita, patrona de los supervivientes de la trata de personas, es llevada al teatro en Lima con un mensaje de transformación, dignidad y esperanza. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Nigeria, un sacerdote fue asesinado cuando intentaba mediar en una disputa familiar el 17 de junio último. Se trata del padre Godfrey Oparewe, párroco de San Ambrosio en Ubakala, al sur del país. Según la diócesis de Umuahia, el presbítero quiso ayudar a la esposa de un hombre cuyo matrimonio estaba en crisis, tanto que la joven y los hijos abandonaron la casa. El padre Oparewe intentó mediar, pero fue amenazado por el hombre, quien asestó varias puñaladas al cura y amenazó a los testigos del hecho. El atacante fue detenido y el padre Oparewe trasladado al hospital, donde murió pocas horas después. Ahora les contamos que los restos mortales de John McNabb, un sacerdote misionero agustino en proceso de beatificación y amigo de Robert Prevost, ahora Papa León XIV, llegaron al Perú el sábado último para ser enterrados en la parroquia San José Obrero, en la diócesis de Chulucanas, donde el agustino dejó su corazón y espíritu misionero entre 1972 y 1993. El domingo último, en la fiesta de Corpus Christi, el obispo de Chulucanas Piura, Monseñor Cristóbal Mejía, presidió una misa previa a la sepultura del padre McNabb, donde resaltaron la vida y misión de quien podría ser un futuro santo. También el gran amor al siervo de Dios, agustino, por la Virgen María y por los pobres. John McNabb, nacido en Media, estado de Pensilvania, en 1905, se unió a la Orden Agustina en 1924 y fue ordenado sacerdote en 1930, según señala el sitio web de Futuros Santos Agustinos. La mayor parte de su vida la dedicó a servir como misionero en Filipinas, Cuba y Perú. En 1993 enfermó de tifoidea y tuvo que partir a Estados Unidos para recibir tratamiento médico. Falleció tras ser hospitalizado el 24 de marzo de 1994. Está por estrenarse en Lima una obra teatral en torno a la vida de Santa Josefina Vaquita. Conozcamos la vida de esta santa africana en esta entrevista realizada por Natalie Paredes. Josefina Vaquita es una religiosa africana que llegó a ser santa luego de pasar por la esclavitud y convertirse al cristianismo. Una obra de teatro próxima a estrenarse en Lima nos ayuda a conocer mejor este modelo de vida. Y para hablar sobre esta obra me acompañan Fray Gustavo Moreno y también Carla Cotrina, la actriz, la protagonista de la obra, y aquí el padre, el guionista. Bienvenidos a EWTN Noticias. Muchas gracias. Qué gusto tenerlos aquí. Padre, coméntenos por qué llevar a una obra de teatro la vida de Vaquita. Pues cuando comenzamos a trabajar con ese colectivo que hemos formado teatral, queríamos discernir qué mensaje era importante para nuestro tiempo hoy
y veíamos la importancia, tal como invita la Iglesia este año, de la esperanza. Y vimos en ella pues un testigo de esperanza, alguien que logró sobreponerse a grandes dificultades y sufrimientos para poder ser luz en medio de este mundo. Entonces ese testimonio de esperanza creo que lo necesita mucho hoy en nuestro mundo y lo vimos juntos como un gran mensaje para nuestro tiempo. ¿Y qué partes de la vida de Vaquita se reflejan o se van a reflejar, se van a ver en los días que vamos a poder ver la obra? Pues sobre todo el momento que ella conoce a Dios, ¿no? Ese tránsito de no conocerlo y por tanto no tener grandes esperanzas, a encontrarlo y tener una gran esperanza para su vida y entablar todo un proceso de lucha y transformación por su libertad y por su dignidad. Importante, padre, eso. Carla, y tú eres la protagonista, sí, haces de Josefina Vaquita. Sí. ¿Cómo te sentiste al interpretar el personaje? ¿Cómo te sientes? Bueno, creo que está siendo una preparación constante. También está siendo mucho una batalla interna con mis propias heridas y con mis propias vivencias, que me ha ayudado mucho a poder conectarme con Josefina. De hecho, da la casualidad que yo por primera vez la conozco el 2021 y siempre como quedó resonando mucho el papel en mí, lo que yo había visto de ella, y este año, sin querer queriendo, cosas de Dios, de repente me invitan a formar parte del colectivo, salen las propuestas de las obras y sale esta propuesta de Josefina Vaquita y fue como volver a eso que ya había quedado conmigo, no fue como ese regalo que me pudo dar Dios, y para mí es constantemente, es muy fuerte, ¿no? Poder ver el tema de la trata de personas que ya ha podido pasar, la lucha constantemente hasta llegar a conocer a Dios y poder perdonar a las personas que tanto la lastimaron. De repente llegar a momentos de ensayo donde hay una frase que no puedo decir porque me toca también muy profundamente a mí, y es como, bueno, como eso capaz en ese momento me cuesta, lo conversamos y termina saliendo para el personaje, ¿no? ¿Crees que eso es lo difícil al momento de interpretar este personaje? Sí, creo que es un reto constante. Para mí, creo que en el medio uno como se conecta, como digo, con estas propias situaciones. Leer, porque nos hemos basado mucho en la historia que ella tiene del diario de Vaquita, que es muy fuerte leerla, ¿no? Es muy fuerte imaginar cómo una persona pudo haber vivido todas esas cosas y a pesar de todo decir, no, yo perdono a todos. Es como, yo no podría, no sé si yo podría hacerlo. Uno creo que como mujer a veces pasa ciertas situaciones que también uno las va guardando, no las va acumulando en el fondo, y tocas con esta historia y sale toda la luz y es como, bueno, ¿cómo lidio con lo que me está sucediendo a mí internamente para que no desborde por completo al momento de interpretar este personaje, ¿no? Creo que eso ha sido el reto. Y temas importantes dentro de la vida de Josefina Vaquita también está la dignidad humana, la libertad, padre. ¿Cómo se va a transmitir en la obra estos mensajes importantes ahora en la actualidad? Como una verdad que cuando se descubre hay que luchar por recuperarla, por restaurarla. Porque, claro, desde nuestra fe, nuestra visión cristiana de la vida, sabemos que son dos dones irrenunciables, la libertad y la dignidad. Pero, ¿cuántas veces en la vida, en el día a día, renunciamos a ellos, ¿no? Renunciamos a nuestro valor, dignidad, porque aceptamos tantos golpes, o a nuestra libertad porque nos dejamos llevar. Entonces, se muestra cómo es un proceso de apropiarse, de construir la propia persona en base a estas verdades tan grandes, que es lo que pone en movimiento la vida de Vaquita, de ser una mujer que estaba esclavizada a recuperar su dignidad como persona, ¿no? Y enfrentar a personas para afirmar la dignidad que había encontrado en Dios, ¿no? Cuéntanos entonces dónde se va a presentar Afortunada. Bien, Afortunada se presenta en el auditorio del Colegio San Agustín, en la avenida Javier Prado con Paseo de la República de Panamá, ese cruce. En Lima, Perú. Lima, Perú, el auditorio del Colegio San Agustín de Lima. Estrenamos el sábado 5 de julio, domingo 6, y luego las últimas funciones el sábado 12 de julio y domingo 13, 8 de la noche. Algo importante que creo que no recuerdo si nos hemos olvidado de mencionar, Afortunada. ¿Por qué Afortunada? ¿Por qué Afortunada? Porque ella tiene un momento de la historia donde se cuenta de dónde nace el origen del nombre Vaquita. Entonces se da un poco a entender que está en árabe, que se lo dice una persona a ella, no voy a spoilear mucho, y que irónicamente significa afortunada. Entonces decidimos poner este nombre porque realmente a pesar de todas las cosas que haya pasado y que ha sucedido, ella se siente completamente feliz y libre, porque desde el momento que encontró a Jesús, para ella es una fortuna.
Muchas gracias por haber estado aquí, Fray Gustavo, a Carla, Cotrina también, que nos han acompañado. Esperemos e invitamos a todos los televidentes en Perú a que puedan asistir a ver esta obra. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias. Continuamos con la información. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial, y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.